resistencia y dignidad en la oscuridad del cautiverio. Imagina ser capturado en un país extranjero, lejos de tu hogar, sometido a torturas físicas y psicológicas, sin esperanza de escape. Mientras otros caen en la desesperación, tú te mantienes firme, no porque creas que todo saldrá bien, sino porque has decidido que tu espíritu no será vencido. Esta es la historia de James Stockdale, un hombre que sobrevivió a 7 años de brutal cautiverio en Vietnam y salió de esa experiencia más fuerte que nunca. ¿Cómo lo logró? ¿Qué lo mantuvo vivo cuando todo parecía perdido? La respuesta está en un principio filosófico tan antiguo como el tiempo: el estoicismo. En sus momentos más oscuros, Stockdale encontró en las enseñanzas de los antiguos filósofos la clave para resistir la adversidad. Este no es solo un relato de supervivencia, es una lección sobre el poder de la mente, la integridad y la resolución inquebrantable. Prepárate para descubrir cómo un hombre, armado solo con su voluntad y su filosofía, desafió a la muerte misma. Pero antes de empezar, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Comencemos! Para James Stockdale, el estoicismo no fue una moda o un pasatiempo intelectual, sino una verdadera forma de vida. Su descubrimiento de la filosofía de Epicteto ocurrió de manera fortuita, pero tuvo un impacto profundo en su vida. En sus propios términos, Stockdale explica cómo la lectura de Epicteto en su juventud le dio una herramienta que usaría constantemente para enfrentar los desafíos de su carrera y su vida personal. A través de los escritos de Epicteto, Stockdale aprendió que nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos percibirlas y responder a ellas. El estoicismo le proporcionó un marco mental fundamental para hacer frente a la humillación y el sufrimiento. Los estoicos creen que lo único que podemos controlar es nuestra actitud ante las circunstancias. Esta noción fue particularmente poderosa para Stockdale, quien en su papel de líder de los prisioneros de guerra necesitaba constantemente recordar a sus compañeros que aunque sus cuerpos estuvieran cautivos, sus mentes podían permanecer libres. Stockdale no solo fue un superviviente, fue un líder excepcional en un entorno extremadamente adverso. Durante sus años de cautiverio, se convirtió en un referente para otros prisioneros. Su capacidad para mantenerse firme en su visión y para fomentar la esperanza en aquellos a su alrededor fue clave para su resistencia. En una de sus reflexiones más poderosas, Stockdale menciona que una de las principales lecciones que aprendió durante su tiempo en prisión fue la importancia de la perspectiva. En lugar de resignarse a su suerte, adoptó una postura activa, instando a sus compañeros prisioneros a ver cada día como una batalla que podían ganar, independientemente de las circunstancias externas. En su libro, Thoughts of a Philosophical Fighter Pilot, Stockdale cuenta cómo, en un momento particularmente difícil, organizó a los prisioneros para que se apoyaran mutuamente y compartieran sus experiencias, a pesar de las duras condiciones. Fue un acto de liderazgo estoico que les permitió encontrar sentido en medio de la desesperación. En un entorno donde los prisioneros eran sometidos a abusos físicos y psicológicos, su capacidad para mantener la moral alta y las mentes alerta fue crucial para la supervivencia de muchos. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Stockdale ocurrió cuando decidió, en un acto de resistencia, mutilarse a sí mismo. Cuando los captores le exigieron que se prestara a una grabación de propaganda en la que su imagen se usaría para reforzar la moral del enemigo, Stockdale prefirió arriesgar su vida y romper su propia integridad física antes que ceder. Se cortó la cara con un pedazo de metal, arruinando la posibilidad de que fuera utilizado en la propaganda.
Este acto, aunque extremo, es un ejemplo perfecto de cómo Stockdale vivió los principios del estoicismo. A pesar de los costos personales, él se negó a dejar que su honor fuera manipulado o controlado. En el estoicismo, la autonomía y la integridad del individuo son fundamentales. Stockdale no solo se mostró dispuesto a sufrir por mantener su dignidad, sino que al hacerlo, envió un poderoso mensaje a sus compañeros prisioneros. Nunca dejen que sus captores les quiten lo más valioso, su espíritu. Aunque el estoicismo enseña que nuestra principal fuente de control está en nuestra mente, no podemos pasar por alto la importancia de las relaciones humanas en la vida de Stockdale. En su cautiverio, él se mantuvo en contacto, en la medida de lo posible, con otros prisioneros, ayudándoles a mantenerse firmes y a resistir las presiones de la tortura. A través de sus relaciones con otros prisioneros, Stockdale fue capaz de encontrar consuelo y fuerza, lo que demuestra que, incluso en el marco de una filosofía que enfatiza la autodisciplina y el autocontrol, el apoyo mutuo es esencial. Una de las anécdotas más conmovedoras de su tiempo en prisión fue cuando se enteró de que su esposa, Sybil, había estado haciendo esfuerzos extraordinarios para ayudar a los prisioneros de guerra estadounidenses. Al saber que su esposa también estaba comprometida con la causa, Stockdale encontró una fuente de motivación adicional. En sus cartas, les decía a sus compañeros prisioneros que, si podían sobrevivir y resistir, podrían reunirse algún día con sus seres queridos. Su amor por su familia y su deseo de regresar a casa también lo ayudaron a mantener su resistencia. Cuando Stockdale fue liberado en 1973, regresó a los Estados Unidos con una visión más clara de la vida. Su experiencia le enseñó no solo a resistir la adversidad, sino a encontrar un propósito más profundo en la vida. A menudo hablaba sobre cómo su experiencia como prisionero de guerra cambió su forma de ver el éxito y el fracaso. Para Stockdale, el verdadero éxito no radicaba en las victorias externas, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con sus principios, sin importar las circunstancias. La vida no se mide por las victorias o derrotas externas, dijo en varias ocasiones. Se mide por nuestra capacidad para resistir, aprender y mantener nuestra integridad interna. Su vida después de la liberación fue una mezcla de reflexión y enseñanza. Como vicepresidente de la Academia Naval de los Estados Unidos, Stockdale compartió sus experiencias y enseñanzas sobre liderazgo y filosofía con generaciones de oficiales. Pero más allá de su carrera militar, se dedicó a promover la idea de que el verdadero poder reside en la capacidad de manejar nuestras emociones y perspectivas ante las dificultades de la vida. La paradoja del optimismo. ¿Quién sobrevivió realmente? Una de las preguntas más intrigantes que Stockdale abordó en sus escritos fue sobre la naturaleza del optimismo. Durante su cautiverio, a menudo se le preguntaba sobre su perspectiva. ¿Cómo mantuvo la esperanza durante tanto tiempo? En sus entrevistas, Stockdale dio una respuesta que sorprendió a muchos. Los optimistas, aquellos que pensaban que serían liberados antes de Navidad o en la primavera, eran los que peor lo llevaban. La mayor parte de ellos murió de desesperación. Según Stockdale, el optimista ingenuo que se aferra a una fecha determinada para la libertad, sin aceptar la dura realidad del cautiverio, era el que sufría más. El estoicismo, al contrario, no niega la dureza de las circunstancias, sino que nos enseña a aceptarlas sin caer en la desesperación. El sobreviviente, decía Stockdale, es el que acepta su situación tal como es, sin ilusiones, y sigue luchando, sin importar el tiempo que tome.
Esta reflexión se convirtió en uno de los puntos más interesantes de su teoría sobre la supervivencia, que la esperanza no debe basarse en la expectativa de que todo mejorará en un plazo determinado, sino en la certeza de que, pase lo que pase, la dignidad interna y la capacidad de resistencia no pueden ser arrebatadas. El legado de James Stockdale no solo se encuentra en sus contribuciones como líder militar, sino en cómo su aplicación del estoicismo dejó una huella duradera en la forma en que las personas abordan la adversidad. A lo largo de su vida, Stockdale recibió varios premios y condecoraciones, incluido la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos. Pero su mayor premio fue la paz interna que alcanzó a través de la práctica constante de los principios estoicos. Al final, la vida de Stockdale es un recordatorio potente de que, sin importar lo extremas que sean las circunstancias, el poder para resistir, aprender y crecer está siempre dentro de nosotros. En sus propias palabras, la libertad más grande que uno puede tener es la libertad interior. A través de su ejemplo, Stockdale nos enseñó que al final, el sufrimiento y las adversidades solo pueden quitarnos lo que les permitimos, nuestra dignidad y nuestro control interior. James Stockdale demostró que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza interna para resistirlas. En un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento, su vida es un testimonio de que la mente humana, cuando se guía por principios firmes, puede superar incluso las pruebas más extremas. El legado de Stockdale perdura como un recordatorio de que al final, nuestra dignidad y nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta ante el sufrimiento son lo único que realmente poseemos. Gracias por acompañarme hasta el final. Comenta tu opinión y cuéntame desde dónde nos estás viendo. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!